Hola, buenas tardes. Hola Grace, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal, Geo? Muy bien, muchas gracias. ¿Y tú? También, muchas gracias. Pues también le quiero dar la bienvenida a todas las personas que ya se están empezando a conectar y los que se conectarán más tarde o que verán esta entrevista grabada. Pues bienvenidos. De hecho, es nuestra primera entrevista en vivo del año y nos da muchísimo gusto, pues, Grace, que sea contigo. Y muchas gracias por aceptar la invitación. Y pues a mí me da muchísimo gusto empezar, ahora sí que empezar el año con este tema, porque es un tema bien importante, ¿no? Que es resignificar la figura de la madre biológica. Tú tienes toda una experiencia trabajando con ellas. Y bueno, si me permites, te voy a presentar primero para que la gente te conozca. Pues es Graciela Rodríguez Arias, es psicóloga clínica, psicoterapeuta humanística y tanatóloga. Cuenta con diplomado en herramientas para el acompañamiento humanista aplicadas en el área de la educación y la salud, un diplomado en tanatología con enfoque humanista, diplomado especializado en acompañamiento terapéutico a personas en situación de pérdida gestacional. Cuentas con cursos y diplomados especializados en intervención clínica en población adoptiva, acompañamiento y atención especializada en los procesos de adopción, psicotraumatología, herramientas para el trabajo con grupos vulnerables, sexualidad y relaciones humanas, psicopatología y psicoanalítica. Y eres, bueno, te has dedicado a la psicoterapia y al acompañamiento en la tríada de la adopción, así como al acompañamiento psicológico y psicometría en los procesos de adopción. Y en la práctica clínica das consulta privada, ofreciendo psicoterapia individual, de pareja, familiar y acompañamiento en procesos de duelo y de adopción. O sea que más completo no puede estar este currículum. Grace, muchas felicidades y muchas gracias por estar aquí. Ay, no, muchas gracias. Al contrario, Geo, estoy encantada de estar aquí. De verdad, muchas Muchas gracias por la gracias. invitación. Oye, y bueno, platícanos un poquito, bueno, te invitamos en realidad porque hemos estado pues trabajando en otros temas, nosotras dos, y platicando, pues salió el tema de todo tu trabajo que haces con la triada de la adopción y específicamente con las mamás, pues que por muchas situaciones diversas entregan a sus hijos en adopción. Entonces, cuéntanos un poquito de esta experiencia, cómo llegaste ahí, cómo ha sido este trabajo. Uy, bueno, la verdad es que me siento muy afortunada de poder trabajar pues en este ramo, ¿no? O sea, por cuestiones de la vida, he llegado a trabajar con esta triada, digamos, con las aristas de la triada. Sí. Y mi segunda carrera es psicología. Y cuando yo salí de psicología hace 10 años, unos 8, 10 años por ahí, hice mi servicio social en una institución de asistencia privada hermosa y me quedé. Y ahí, en esa institución, se realizan procesos de adopción y hubo la oportunidad de poder acercarme y poder tener una experiencia en trabajar primero con mujeres en calidad de vulnerabilidad, con sus hijos, trabajar con ellas, y después tuve la oportunidad de entrar al área de adopciones. Y en el área de adopciones, bueno, ahí se trabaja con solicitantes en adopción. Estoy certificada para poder yo, pues, aplicar las pruebas, aplicar la psicometría y emitir valoraciones psicológicas. Y aparte, pues, trabajar con las mujeres que tienen este deseo de dejar en adopción, acompañarlas y también trabajar de la mano, o sea, digamos, ellas con sus hijos, con sus bebitos, ¿no? Porque en realidad, bueno, es todo un proceso, es todo un proceso legal, un proceso de duelo. Creo que es importante hablar mucho sobre la adopción, que es legal y que es una opción, ¿no? Que tienen las mujeres que de repente llegan a estar en esta disyuntiva de ¿qué hago? ¿No? Sí, Entonces, importantísimo eso que estás diciendo. exacto, es importantísimo. Y entonces, bueno, tuve la oportunidad de empezar a trabajar con ellas, de empezar a trabajar con sus duelos, de empezar a acompañarlas, sobre todo tomando en cuenta que las decisiones deben de ser libres, ¿no? Y ellas deben de tomarlas y ellas deben de responsabilizarse de esa decisión. ¿Por qué? Porque son las primeras que, digamos, que tienen esta gran responsabilidad que son sus hijos, ¿no? Ellas son las primeras que deciden qué es lo que
pues, ¿qué va a ser de la vida de sus hijos y de ellas mismas, ¿no? Entonces, Exacto. es trabajar como con, pues, digamos, con escenarios y que ellas revisen sus escenarios y que sea realmente una decisión basada en la reflexión, ¿no? Basada, o sea, que no sea por una emoción temporal y que por una emoción temporal, pues realicen tomen una decisión de toda la vida, ¿no? Una Así es. decisión definitiva. Entonces es importante trabajar con ellas, acompañarlas en su duelo y he descubierto cosas maravillosas que, pues, está padrísimo poderlas compartir y por eso, pues, fue que definimos este tema, ¿no? Del día de Sí, hoy. sí, que es importantísimo. Y me gustaría como recalcar muchísimo esto que dices, que el que ellas tomen la decisión de entregar a sus hijos en adopción legalmente, les da Exacto. una oportunidad a los hijos de llegar a una familia prácticamente en cuanto nacen, ¿no? O sea, los poquitos Sí. días o muy poquito tiempo Bueno, después de haber nacido, pueden llegar a una familia y no tienen que pasar meses o años sí. institucionalizados, ¿no? Exacto, sí. Al final de cuentas, si tomamos, mira, si vemos cuál es la definición de adopción, o Sí, sea, adopción es la restitución del derecho del niño, niña y adolescente a integrarse a una familia, ¿no? sí, Y también es el anhelo de los padres pues para hacer, para paternar, para criar a esos sí. niños, ¿no? Pero a mí Y me es importante encantaría, esa diferencia que haces sí, porque los niños sí tienen ese derecho, ¿no? De vivir en familia claro, y hay que restituirlo. Para eso existe la figura de la adopción. Pero los papás no es que tengamos el derecho de ser padres, pero sí tenemos el exacto. anhelo, el deseo, la ilusión. Exacto, es el anhelo, el deseo y la ilusión. Y a mí me encantaría, o sea, con la experiencia que yo tengo también, ¿por qué no incluir? Esto no está tomado en cuenta, pero ¿por qué no incluir también qué es el deseo de la madre biológica, del padre biológico, de la Sí, familia de origen, sí, de que este bebé también se integre a una familia y que tenga una vida digna y una vida, buena, ¿no? O sea, ¿por qué no integrarlo? O sea, sí, está como muy aparte, ¿no? Es así como, bueno, no más de los niños y también de los papás, ajá, pero ¿dónde empieza este camino? ¿Dónde empieza el viaje de la adopción? O sea, sí, no empieza cuando el bebé o el niño o el adolescente se integra a la familia. Empieza pues, desde el origen, ¿no? De la sí, madre biológica, desde a lo mejor la concepción, porque es parte de la historia de los niños, ¿no? exacto. Y por eso es tan Absolutamente. importante esto que tú vives con ellas, que nos lo puedas contar y platicar, porque justo es cuando hablamos de, es que hay que hablar del origen, casi Exacto, siempre, o sea, bueno, antes el origen empezaba cuando llegó a la familia adoptiva, ¿no? Y no exacto. se hablaba nada de la historia previa, pero ahora ya se habla mucho del origen y de que, bueno, tu mamá por alguna circunstancia no pudo quedarse contigo y entonces te dio en adopción. Y parece que como que ahí empieza, ¿no? O no Ajá, pudo quedarse contigo y entonces estuviste en una institución. Pero no se habla de qué sintió la mamá, qué exacto, pensó la mamá o el papá biológicos, que, cómo claro. tomaron la decisión, ¿no? Y tú has vivido eso. Sí, o sea, no se toma en cuenta como que hay más allá, ¿no? Ahora, Ujú. nada más me gustaría puntualizar para terminar esta idea de la adopción, Sí, nada más puntualizar que se llega a tener una relación como consanguínea. Es claro, una relación filial y es para toda la vida. sí, Y eso es la garantía que le da acercarse a la legalidad, ¿no? Igual, podemos después retomarlo, sí, pero sí, esto de las madres, de todo lo que viven las madres, ¿no? sí. Muchas veces no vamos a tener las respuestas a todo, no vamos a No, saber qué fue lo que pasó y las respuestas muchas veces van a ser, pues no sé, sí, y siempre irnos a lo que sí hay, ¿no? A lo que sí sí, tenemos exacto, y ya es como otro proceso, ¿no? sí, Pero en mi experiencia, créeme que cuando una mujer se acerca pues a esta figura de la adopción, hay que ponernos, a mí me encantaría como que ponernos en su lugar. Hay que utilizar como que la compasión sí, como, pues como validando, ¿no? Que cada quien tiene sus vivencias y sus sentimientos por el momento que viven, ¿no? sí, Y también desde la empatía de, pues,
por lo menos tratar de comprender que los demás pueden llegar a tener, pues, situaciones que a lo mejor no vamos a vivir, pero por lo menos comprender que hay algo que está sucediendo que provoca ciertos sentimientos, ¿no? Sí, Y también desde la dignidad, porque son mujeres dignas, son personas claro, dignas. Y claro, hablamos de mujeres porque, bueno, pues es la que tiene la relación materno-filial, ¿no? Pero claro. pues también hay padres biológicos que también se aseguran de que los bebés lleguen bien. Entonces, bueno, el que se acerquen a la legalidad, Sí, pues para mí es muy significativo, porque imaginemos una mujer que de repente tiene un embarazo inesperado, por sí, cualquier circunstancia. Puede haber alguna circunstancia traumática, una circunstancia inesperada, por cualquier situación, ¿no? Hay N cantidad de situaciones, cada caso es único e irrepetible, ¿no? Pero que llegue y que de repente, pues, tenga como esta, como que empiece a tener dudas, como que empiece a tener estos como foquitos rojos, ¿no? sí, Estos foquitos rojos de, bueno, es que no tengo situación económica, es que mi familia, es que no tengo un lugar en donde estar, es que me dejó mi pareja, es que mis papás son muy rígidos, es que tengo situación de calle, o sea, muchas situaciones, ¿no? O sea, foquitos rojos que pueden llegar a decir, ¿y qué voy a hacer con este bebé? Yo soy responsable de este bebé, ¿qué voy a hacer? Entonces, imagínate todo el cúmulo de emociones, sí, sí, sí. ansiedad, estrés, Miedo, miedo, o sea, muchas van a vivir hasta estrés postraumático, ¿no? claro. Entonces, o sea, todo esto que viven, pues ahí están los bebitos, ¿no? Y lo viven con ellas. Al Sí, final de cuentas, lo viven con ellas sí, y pues, están buscando resolver su situación. Muchas deciden no interrumpir el embarazo, otras, bueno, son otras situaciones, pero sí, muchas deciden no interrumpirlo y mejor dar la oportunidad de vivir a ese bebé, ¿no? Por cualquier circunstancia llegan a decidirlo. A veces hay muchas que se enteran a las 30 semanas, 28 semanas. Imagínate en qué situación emocional estarán para sí, estar tan desconectadas, ¿no? O exacto. sea, de verdad. Entonces, hay muchas vivencias Ujú. y al final de cuentas, bueno, ellas se acercan a la legalidad. ¿Por qué? Porque es la primera interesada en que su bebé esté bien. Es la Sí, responsable de ese bebé y ella es la que, pues, digamos que se acerca a la legalidad y dentro de la legalidad están instituciones, están profesionales, ¿no? Está la ley y está, o sea, es todo un equipo que trabaja de la mano con la madre biológica. Y sí, fíjate, en paralelo también trabajan los los padres por padres. adopción, Sí, ¿no? O sea, los solicitantes de adopción y ellos sí. también trabajan en paralelo porque también tienen que, pues, que llevar un proceso, ¿no? Así es, Y todo, es como todo un equipo en favor de exacto, este bebito que van a hacer o que está, o que ya acaba de exacto, nacer, ¿no? Y hablando de exacto, este tema de la legalidad, haciendo énfasis en esto, sí, pues la verdad es que creo que es súper importante como sociedad que se sepa que existe la forma legal de entregar a un bebé en adopción, porque claro. muchas veces, pues, sucede que los niños son, pues, abandonados en Ay, parques, sí, afuera de hospitales, etcétera, y eso exacto, les perjudica, porque entonces se tarda muchísimo tiempo para poderse entregar en adopción a ese bebé, ¿no? En exacto, todo el proceso legal de encontrar a la familia, etcétera. Entonces, como sociedad, de verdad, pues empujar para que esta información llegue a todas las mamás que sí, están en una situación vulnerable y que no pueden quedarse con sus hijos y que los pueden dar legalmente en adopción. claro, y además, fíjate, es el dejar un bebé expósito, o sea, abandonar un bebé, el regalar, porque ya ves que luego por usos y costumbres es, ay, hay que regalarlo, ay, me lo pidió, Sí, o sea, de verdad que eso no es legal, sí, eso es un delito, eso no es legal y tristemente es dejar a los bebés a su suerte. sí, Entonces, imagínate qué puede llegar a estar sintiendo o pensando, viviendo una mujer que ve eso como una solución, ¿no? O sí, sea, sí, sí. bien, o sea, sin juzgar, ¿no? Al final de No, cuentas, es como una desde... desesperación extrema, ¿no? Exacto. Entonces, Sí, imagínate que todo esto, ¿no? Que bueno, lo hacen, tendrán sus motivos, pero bueno, los dejan a su suerte y pues tristemente, imagínate la culpa
Sí, sí, que sí, puedes sí. llegar a vivir de que no sabes qué fue de tu bebé, Sí, sí, sí. ¿no? Y el acercarte a la legalidad garantiza al bebé que, o sea, que se cierre el círculo, ¿no? O sea, Sí. al final ellas llegan y se dan cuenta que van y acuden a un juzgado, por lo menos aquí en México, ¿no? O sea, acuden a un juzgado en donde se renuncia a la patria potestad y de ahí, bueno, se trabaja para digamos, asignar Ujú. a los padres adoptivos que se integran a su familia y se cierra con, con, con el registro, ¿no? Del Sí, bebé. sí. Y para esto, fíjate, las madres biológicas son las primeras que le dan identidad al bebé. ¿Cuántos niños sin identidad hay? ¿Cuántos Sí. niños no pueden inscribirse al kinder? ¿Cuántos niños, pues no se sabe que Sí, existen, no, y ¿no? simplemente el tener un nombre, ¿no? El Exacto, saber que su mamá los nombró de alguna forma. A lo sí. mejor ya los papás adoptivos le cambian el nombre o no, Ah, que es claro, un tema que ahora se dice que no, que hay que respetarlo, antes ni sabíamos, o otros que dicen, no, sí le voy a cambiar el nombre, pero claro. tuvo un nombre, tuvo una persona que estuvo ahí, ¿no? Que estuvo ahí para él en el inicio de su vida. Exactamente. Estuvo ahí en el inicio de su vida y fue ahí donde empezó su viaje. Y fue ahí donde a lo mejor si la madre no se dio cuenta de que estaba embarazada, conscientemente, inconscientemente, por supuesto que su cuerpo, su inconsciente lo supo. ¿Por qué? Porque el cuerpo se adaptó para darle lo mejor al bebé, ¿no? Así es. Que ahí lo que puedes decir, bueno, ¿de dónde tomo lo que sí hay? Bueno, pues por Sí, ahí, ¿no? sí, Empezar a ver que al final si la mamá no se cuidó, si no comió, si tuvo situaciones de riesgo, al final de cuentas estuvo protegido y el cuerpo, bueno, le da lo mejor, ¿no? Al así bebé. es. Oye, y a ver, en tu experiencia, cuando estás acompañando a las mamás que están embarazadas y que su circunstancia les impide quedarse con sus bebés, ¿cómo es este proceso de llegar a la decisión de entregar Uy, a sus bebés en adopción? bueno, imagínate, es una situación de duelo que viven un duelo anticipado, Ujú. porque en lo que están decidiendo, definiendo, checando, viendo opciones, porque también se les dan opciones, porque también hay instituciones que se dedican a cuidar, hay casas hogares para madres solteras, por ejemplo. Sí. Entonces, o sea, hay opciones como para que veas si puedes y de aquí a que te puedas recuperar de manera económica, de manera Ujú. emocional, bueno, pues a lo mejor están esas instituciones y mientras, pues puedes ver qué hacer, ¿no? Sí. O sea, esa es una opción, ¿no? En caso de que quieran quedarse con sus bebés, pues ahí hay opciones, ¿no? Ujú. Entonces buscan, O pensarlo, ¿no? claro, es como, a ver, tienes que reflexionarlo y ver, es como ver la película de, si me quedo con mi bebé, ¿qué va a pasar, no? Sí. ¿Qué va a pasar? Y qué tipo de mamá quiero ser y qué riesgos puedo llegar a ver. Y si yo veo la película de este lado, que es otro escenario de dejar a mi bebé en adopción, bueno, también tengo que ver a qué renuncio, tengo que ver qué es lo que quiero para mi bebé, cómo voy a honrar esta decisión, ¿no? Tan Sí. importante, cómo la voy a elaborar y si realmente quiero con esto, ¿no? Y también es una concientización de que es un duelo y es un duelo por pérdida y Ujú. pérdida de un ser maravilloso que es su bebé, Ujú. de un ser que es parte de ella, sí, trae su carga genética y que al final de cuentas tuvo un vínculo materno-filial Sí. que se da pues desde el momento de la concepción, ¿no? Y de hecho, este vínculo es tan íntimo que pues, el bebé conoce los latidos cardíacos desde dentro, conoce los sonidos de mamá desde dentro, la escucha, Sí. tiene todas las vivencias, ¿no? O sea, es más, hasta está ya comprobado científicamente que quedan restos de DNA en los órganos o sea, del DNA del hijo, El bebé. del bebé, quedan en los órganos de la mamá, o sea, Sí. literalmente en el corazón o en Sí. cualquier órgano, ¿no? Y Sí. también en el bebé, o sea, sí se ha comprobado que quedan por ahí Sí. algunos restos, ¿no? O Sí. sea, es tal ese vínculo que, bueno, ahí está y es innegable, ¿no? O sea, Sí. por eso hablamos del origen Sí. y es innegable y no está mal. Ajá. Y he escuchado incluso que el cuerpo de la madre genera
pues, hormonas y Exacto. información y el cuerpo del bebé también, que traspasa y se queda en la madre, y que a eso ayuda a criar, ¿no? A ese instinto materno, ¿no? Exacto. A ese de cuando nace el bebé, saber qué hacer con él. Pero imagínate cuando ese bebé, pues, se va, porque lo entregan, ellas Sí, se no. quedan durante años con esa información, ¿no? Claro, o sea, imagínate lo que viven. O sea, hablábamos de un duelo anticipado, ¿no? Como el Sí, empezar a buscar y ver y cómo, y sí, cómo le hago, etcétera. Tengo que agotar todas mis opciones, ¿no? sí, Para ser mamá. Pero también hay una parte que es elección. Ellas eligen también, es una elección de vida, ¿no? sí, El ser madre y es el tener este compromiso, ¿no? O sea, si me sí, quedo con mi bebé, pues tengo el compromiso, voy a ser mamá de tal forma. Pero hay quienes también, en esos focos rojos, ven en ellas quizás situaciones, es que hay situaciones de violencia muy sí, fuertes. sí, Ellas muchas veces, dentro de sus motivaciones también, eh, buscan proteger a sus hijos, porque a lo sí, mejor ellas vienen de un ambiente claro, violento, a lo sí, mejor ellas vienen de alguna situación hasta, eh, pues de riesgo para ellas, ¿no? O sea, de abusos constantes, de riesgos, y que ellas ven y dicen, es que no puedo llevar a mi bebé a este ambiente. Y tampoco quiero hacerlo de esta manera, o a lo mejor no es la edad, o no es el tiempo, o simplemente es lo que estoy viviendo en este momento y no puedo con esto, ¿no? sí, Pero quiero asegurarme que mi bebé está bien. sí, Ahora, si tú le preguntas, en mi experiencia, yo creo que todas las mamás me han contestado, o sea, cuando yo les he preguntado si hay algo, si ven algo malo en sus bebés, si ven, o sea, como para resignificar también la relación con los bebés. Ellas no ven nada malo en los bebés. Me dicen, no, mi bebé no tiene nada malo. Mi bebé es un ser maravilloso y valioso. Y que, o sea, la que está mal soy yo, ¿no? O sea, yo soy la que está mal. Y muchas de ellas coinciden en que el amor no es suficiente. ¿Dónde hemos escuchado eso, no? O sea, el sí, amor no es suficiente, ¿no? sí, Que dicen, es que no es suficiente el amor. Y ellas también tienen las mejores intenciones, como todos los padres, ¿no? Tenemos las mejores intenciones, pero a veces no es suficiente, ¿no? A veces hacemos daño con esas mejores intenciones, sí, pero pues, son buenas, ¿no? Al final es lo que nosotros queremos para nuestros hijos. Pero fíjate, eso a mí, yo siento que reconforta, porque al final de cuentas ellas no es que estén rechazando al bebé, aunque sea por alguna situación de violencia, alguna situación de abuso, porque sabemos que hay muchos casos sí, muy difíciles, ¿no? sí, Y bueno, ya si hablamos de trauma y eso ya es otro tema, pero al final de cuentas, o sea, para ellas, pues sí, o sea, sus bebés son algo importante, sí hay como un instinto, sí hay como este amor hacia sus claro, hijos, ¿no? O sea, sí, claro que lo hay, porque, o sea, sí, aunque muchas de ellas dicen, no, es que no quiero, es que me quiero desconectar, es que no quiero ni hablar con el bebé, es que no, porque la intención es que mi bebé no se encariñe conmigo y no nos vinculemos y no le duela. Y a mí sí, tampoco. Entonces es como, a ver, vamos a concientizar, es que esto es un trabajo personal y es un trabajo como para que ellas puedan también ir digiriendo esta decisión sí, y la decisión es, o sea, si se van por la adopción, bueno, entonces también que comprendan que existe el trauma preverbal, ¿no? Que existe, o sea, que los niños necesitan saber qué va a pasar. O sea, ujú, no minimizar el que el bebé, ay, el bebé está muy chiquito y todavía no me entiende. ajá, No, sí, no. O sea, es como cuando nosotros nos hablan, nos dicen algo y no nos acordamos de las palabras, pero pero lo nos sentimos, acordamos cómo nos sentimos, sí, ¿no? Entonces, es lo mismo. O sea, el bebé se va a acordar cómo se sintió. Entonces, si una mamá tiene como esta duda y ya se quiere ir por esto y quiere dejar a su bebé bien, pues que se acerque a la legalidad. Y también que esté consciente de que esto es un duelo equivalente a una pérdida. Y es sí, una pérdida por renuncia a un ser. Y eso, renunciar es dejar de ver, es vivir en paralelo. es fuerte, es muy fuerte eso. Pero fíjate que ahorita que estás
platicando todo esto de cómo acompañas pues estos duelos, esta pérdida, asumir la responsabilidad de lo que están haciendo, ¿no? De que están Exacto, entregando una adopción como de una manera responsable, ¿no? Porque el amor no es suficiente. exacto. Y que no es que vean algo malo en sus bebés, sino que es la No, circunstancia la que les impide quedarse exacto, con ellos. Yo reflexiono, la figura de la madre biológica en muchos casos es juzgada, etiquetada, estigmatizada, como sí, la mala, la que abandonó, la que regaló, la que fue irresponsable, etcétera. sí, Pero sí, también eh, como una víctima, ¿no? Muchas veces víctima de la violencia, víctima de la pobreza, víctima de todo esto. Pero sí, el poder elaborar con un acompañamiento profesional como el que tú les das, un duelo, una renuncia, un responsablemente estoy entregando una adopción porque es lo mejor exacto, para los dos, ¿no? claro, Creo que eso le quita el estigma de la irresponsable, la mala, la que hizo las exacto, cosas, pues abandonando al bebé, ¿no? exacto, Y también le quita la parte de víctima, ¿no? O sea, la exacto. podemos desvictimizar también porque está asumiendo su decisión. Su decisión y su responsabilidad, porque ella es la responsable de ese hijo o hija, es la responsable, es la más interesada en que este bebé esté bien. Y por eso te digo, hay que tratarlas desde la dignidad, ¿no? O sea, si nosotros lo vemos desde, o sea, la vemos hacia abajo, pues no, si vemos hacia abajo es para subirla, ¿no? O sea, es para, o sea, Sí, ¿cómo? No, o sea, tú eres una mujer digna, eres una mujer que está trabajando en sí misma, que se está, que se le presentan situaciones de dificultad, ¿no? Que a lo mejor por eso es que ellas toman sus decisiones, ¿no? Cada sí, decisión pues es única, ¿no? Cada vida pues trae lo suyo, ¿no? Y ellas, bueno, para que lo hagan y que digan, a ver, estoy dispuesta a vivir este duelo por mi bebé, sí, pero estoy dispuesta a pues, aceptar la realidad de mi pérdida, ¿no? Que es la pérdida de un hijo y sí, por una decisión. Entonces, imagínate el sentimiento de culpa, ¿no? Más adelante y el trabajo con el perdón. Y bueno, pero es importante que ellas trabajen con su duelo y que sepan que, pues sí va a estar, pero ellas es ir como colocando, ¿no? Porque van trabajando con sus emociones, con este dolor, ¿no? Que se siente, van como curando esta herida, ¿no? Como sí, cuidándose también con una narrativa diferente, ¿no? Una narrativa de amor, una narrativa amorosa, sí, ¿no? También tienen que ver la forma en cómo se van a adaptar a una nueva vida sin su hijo, porque la vida nunca vuelve a ser igual, ni para ella ni para el bebé. Y es un duelo de los dos, es un duelo en paralelo, porque el bebé también tiene, a su edad, sí, o los niños, ¿no? También los niños o adolescentes, a su sí, edad, pues ellos también tienen que ir colocando esto, sí, tienen que ir adaptándose, tienen que trabajar con, pero pues cada quien con sus herramientas, ¿no? Cada quien pues con su experiencia, que al final, bueno, hay que recolocar todo y aprender a vivir con esto, ¿no? Porque la vida, te digo, no vuelve a ser igual. Y créeme que muchas de ellas, he hablado con ellas ya cuando ha pasado más tiempo y que han estado muy preocupadas, hay muchas que han trabajado en esto y que me dicen, es que yo me acuerdo todos los días de mi bebé. Yo le mando buenas vibras, o yo todos los días que es cumpleaños, los aniversarios, en el duelo, los aniversarios son básicos y se te despiertan muchas cosas. Entonces, se sí, acuerdan de ellos, sí se claro. acuerdan de ellos. Sí, es justo lo que te quería preguntar, o sea, como que se hace todo un trabajo, pues, previo al nacimiento. Claro, Me imagino que en cuanto, pues, llegan contigo, ¿no? O sea, en el momento del embarazo en el que estén, cuando lleguen contigo. Y una vez, o sea, me imagino que también es un trabajo en el momento de la entrega y después, o sea, idealmente un trabajo post. exacto. Sería maravilloso. Es ahí donde uno dice, bueno, ¿qué onda con la cultura de la adopción, no? Ajá, Pero, o sea, sí se hace un gran trabajo, o sea, sí, las que desean hacer ese trabajo, porque tampoco, o sea, quienes quieran ser ayudadas y quienes quieran trabajar en eso, pues claro, ¿no? O sea, encantada de acompañarlas, quienes no, bueno, a lo mejor
pues es muy respetable, ¿no? Pero sí tienen la oportunidad de hablar con sus hijos, de explicarles lo que está pasando, de escribir, o sea, también en la narrativa, ¿no? O sea, hay que utilizar la narrativa para escribir carta a sus hijos, carta a la familia, carta a la mamá, carta al papá, una despedida. O sea, también hay que despedirse, también hay un día en donde van a su audiencia y se despiden. Entonces, ¿cómo quieres vivir ese día? ¿Cómo quieres, no? O sea, ¿qué le quieres dejar a tu bebé? O sea, siempre como que estén en conciencia de que entre mayor calidad de tiempo, de cariño, de cuidados le den, es mejor para sus bebés. Claro. Que al final de cuentas, bueno, pues el bebé se va a saber amado, ¿no? Va a conocer lo que es que te amen. No al contrario de como que evadir y mejor no, para que no nos vinculemos y entonces que nadie sufra. Pues no podemos evadir eso, porque es inminente y es un hecho que cuando el bebé se separa de la mamá y llega a estar institucionalizado, o también el niño, o sea, llegan a estar institucionalizados, pues viven una situación de cambio muy fuerte, viven una situación pues diferente, que quizás no lo comprenden como nosotros los adultos, ¿no? Entonces, por eso es importante que ellas les expliquen, ¿no? Que les expliquen y les digan desde el seno materno, que le elijan su nombre, su identidad, no pasa nada, que le den su significado, ¿no? Ya los padres, de crianza, pues ya ellos ya decidirán qué nombre ponerle, si lo conservan o no, no pasa nada. Al final de cuentas es para que también se les dé un trato digno y dentro de las instituciones y sean nombrados y tengan, ¿no? O sea, tengan su dignidad, su trato, claro, su identidad personalizado, que se sientan vistos, que se sientan espejeados, ¿no? Y también con la madre. Muchas veces cuando tienen a sus bebés, ahí es como el examen final. Pues tienen a sus bebés y muchas dicen, sí me suena porque es lo que quiero para ti y me duele en el alma y te amo y me duele. Aquí es, sí, la base de la adopción es el amor y el duelo, absolutamente, pero de las tres aristas, o sea, de los tres. Sí. Claro que hay que tener mucho cuidado con la narrativa, no le puedes decir a un niño que por amor te dejó y así, porque claro que no, pero es un hecho que ellas, la base es el amor. Y entonces el amor, y están conscientes del duelo, pero también tienen esta humildad como de aceptar cosas que no quieren, no pueden o están imposibilitadas para dar, ¿no? Al final de cuentas. Exacto, y es válido y es sano poderlo nombrar y poderlo poner y trabajar, ¿no? Exacto. Y qué fortuna para los bebés que han tenido una madre que pudo hacer ese trabajo, ¿no? Exacto. Qué fortuna poder conservar una carta, poder tener un nombre, poder tener, o sea, eso es valiosísimo, ¿no? Claro, y yo creo que es importante, ¿no? Como que abrir todo esto, ¿no? O sea, que haya algún programa de tanatología, y sí lo hay, ¿no? O sea, las autoridades están muy, muy ocupadas en eso también, en que haya este acompañamiento, pero pues estaría formidable que fueran en todos lados, ¿no? Porque la madre también necesita, seguro, porque por aquello del cortisol que podemos pasarle al bebé, por aquello de la dopamina, ¿no? O sea, cuidar a la madre para reducir el trauma preverbal. Exacto. Es como todo un trabajo para ambos. Bueno, para la tríada en general, porque esto también va a traer beneficios para la familia, los padres adoptivos, ¿no? Exacto. Recibir un bebé que haya tenido todo este trabajo previo antes de nacer, ¿no? Claro. Entonces, esto también es pues beneficioso para todos. Y pues importantísimo el decir que este duelo pues no es reconocido, ¿no? Ay, sí. Ay, sí. Sí, absolutamente. No es reconocido. O sea, no siempre estamos todos alineados con la situación de los demás o con el duelo que los demás pueden estar viviendo, ¿no? Y eso es en todos los duelos. Y eso les pasa a los papás para adopción también, y eso nos pasa, o sea, a todos, en toda, o sea, las pérdidas son parte de la vida, pero a veces no estamos como en la misma sintonía como para poder entender, ¿no? Entonces, tristemente sí son muy estigmatizadas, sí viven este duelo en soledad muchas veces, porque por sus situaciones,
A veces también se tienen que enfrentar a los duelos de su familia, porque es de cómo, o sea, sí te apoyamos en esta decisión que estás haciendo, pero pues obviamente les va a doler. Y obviamente es lidiar también con el duelo de ellos y con la culpa del duelo que están viviendo los abuelos, ¿no? Sí, O sea, los abuelos de origen, claro, digamos. O claro. sea, en eso, viven sentimiento de culpa, te digo que viven este duelo anticipado, pero también, ¿cómo te diré? Hacen comentarios horrorosos, les dicen cosas muy feas, ¿no? O sea, les dicen, viven también esto de la violencia obstétrica. O sea, es una realidad, ¿no? O sea, que en algunos lugares, en algunas, no es en general, pero también la Sí, viven. Y dentro de esta violencia obstétrica, pues también, si se enteran que van a dejar en adopción, pues imagínate todo lo que les dicen, ¿no? Entonces, sí, muchas personas dicen, ay, pues es que si tú lo decidiste, pues has de estar muy contenta, o si lo decidiste, pues obviamente no te duele, sí, porque es algo que tú querías, sí, ¿no? son Tú te juzgadas. Sí, deshiciste del niño, lo regalaste, o sea, ni los perros lo hacen, ¿no? O sea, de sí, verdad que sí les dicen cosas horrorosas. Y sí, es algo muy fuerte para ellos. También las denigran muchísimo. O sea, si de por sí están viviendo ese duelo, pues les dicen cosas que obviamente, pues que no sirven, no les sirven, ¿no? Al contrario, así es, así es es, muy difícil. El punto es que ellas se hagan dueñas de esa decisión, que se exacto. responsabilicen de esa decisión ante ellas y ya pues, hacia afuera, ¿no? Sí, También. O sea, que sí, ellas se responsabilicen y ahí es en donde está el trabajo personal y eso lleva, no es nada más de meses, eso lleva mucho tiempo, son años, pueden ser años, ¿no? claro, Cada quien vive el duelo como puede, como con sus herramientas, como así lo considere, pero pues al final de cuentas es como llegar a sentir paz, como llegar a sentir, en tanatología se dice la satisfacción del deber cumplido. O sea, el decir, hice esto, tomé esta decisión con la situación que yo estaba viviendo, con las herramientas que yo tenía y por las circunstancias, ¿no? Que estaban en ese momento. sí, Entonces, exacto. Y importante decir que es ese momento de su vida, porque parece exacto. que es, ahora sí que ya se quedan etiquetadas como las que abandonaron, ¿no? Y entonces es la Exacto. abandonadora, digamos. Y Sí, no, exacto. un momento en su ¿No? vida en el que no pudieron, pero hemos Exacto. tenido incluso en este espacio mamás que han entregado a sus bebés en adopción y que hoy tienen otra circunstancia y otra realidad Exacto. bueno, ese fue un momento, ¿no? Y que tuvieron Sí. que tomar esa decisión porque en ese momento no podía. Ahora, esto que tú estás comentando del abandono, o sea, si nos ponemos a ver así, nada más literalmente, Sí, que dejar en adopción es el trámite legal, es el trámite en el que le das la oportunidad de liberar, o sea, de arreglar su situación legal para que pueda integrarse a una familia. Y está garantizado, porque así es el proceso, se integra a su familia y se registra y es una relación filial y es, o sea, para siempre. Y los padres de crianza van a estar o sea, van a tener esa relación siempre, ¿no? O sea, no hay de otra, es sí, legal. sí, Entonces, literalmente, no es un abandono per se, literalmente. exacto, Aunque en el corazón, claro que se claro, siente. La herida claro, de abandono es inminente y también la rechazo. O sí, sea, pero por supuesto que está, sí, pero también creo que esto puede ser así como una tranquilidad, ¿no? Para el corazón, como que dices, bueno, por sí, lo menos, imagínate ir tú a hacer un trámite y con este duelo, con este dolor, con este sí, estigma que se tiene con la mujer, ¿no? Y es de, sí, bueno, pues me aviento y sí, lo hago y pues, y adelante, ¿no? Y todo por mi hijo. exacto, exacto, sí, sí, O sea, es real. El hacerlo legal le quita el lugar al abandono literal, digamos, ¿no? El sentimiento, exacto. como dices, es diferente Sí, claro, y se eso siente, los es niños válido. Sí, sentirlo porque pues la mamá desapareció, por una claro, forma o por la otra, ¿no? claro. Desapareció. Pero también creo que, o sea, conforme pase el tiempo y el niño pueda trabajar o la niña trabajar su historia y conocer esto, ¿no? Claro, Que fue entregada en adopción,
pues puede darle paz también, ¿no? Como Claro, hubo un trabajo de parte de su madre y mientras él o ella estuvieron en el vientre, hubo un trabajo, ¿no? Y hubo una parte responsable. claro, Entonces eso claro. cambia, sí, que sí hace cambiar la Sí, perspectiva, la percepción. claro, y además siempre irnos a lo que sí hay, a lo que sí tenemos, ¿no? Mm, Porque a veces es muy difícil hablar también, ¿no? Pues de esta figura es súper difícil y muchas personas sí llegan a tener muchos resentimientos, ¿no? Como decir, bueno, ¿y cómo es que ustedes quieren que yo hable del origen y que hable de la madre biológica si tengo un resentimiento muy fuerte por las situaciones a las que expuso a mi hijo o hija, ¿no? O sea, ajá, en ajá. realidad sí es muy difícil, ¿no? Es muy difícil y por eso como que es importante empezar como que a humanizarla y empezar como que a ver Sí, que pues también sí, está ella, ¿no? O sea, también tiene sus vivencias y pues así es lo que tocó vivir, es lo que les tocó eso vivir. sí. A los Justo, niños, ya, sí, ujú, justo hay una pregunta porque, bueno, le agradezco sí. mucho también al auditorio que está muy interesado, ya han mandado varias preguntas que te voy a formular. Ah, Y muchas justo gracias. ahorita de lo que estás diciendo hay una que dice, ¿y qué sucede cuando la madre biológica es negligente con sus hijos? No, bueno, ahí ya las autoridades son los que intervienen, ¿no? Ujú. Claro que, o sea, qué triste que tenga que vivir esas situaciones los niños, ¿no? Y muchas veces por esas situaciones de negligencia, pues son separados de la familia, ¿no? A lo mejor son institucionalizados y de aquí a que se resuelve, que si buscan el que, pues, se queden en su familia o no, o sea, todos los trámites, no soy abogada, pero en Ajá, realidad, pues sí, sí los exponen quizás a situaciones o sea, negligencia es descuido, ¿no? sí, Al final de sí, cuentas sí, es, sí, absolutamente. Y pues el niño puede llegar a tener algunas situaciones pues, de trauma complejo y pues eh, es una situación difícil, sí, claro, pero pues al final es algo que le tocó vivir y cuando se integran a la familia por adopción es a los padres a los que nos toca, o sea, a los que les toca dar un ambiente facilitador, un ambiente sí, lleno de ternura, de amor, o sea, por algo los padres por adopción se preparan muchísimo, ¿no? Entonces, sí, esa es una tarea peculiar sí, pues de la que adopción, nos del toca mundo de la a adopción. papás adoptivos, Y, exactamente. y hay que ayudar a esos niños y hay que tratar de ser lo más compasivos y tratar de ser los más, o sea, entender, ¿no? Por Sí, eso se habla mucho ya del trauma complejo, por eso se habla mucho de que se puede ayudar a estos niños, pero sí hay que tener mucha paciencia y sí es una forma diferente de trabajar con ellos, ¿no? De cuidarlos y de cuidar su corazón y de convencerlos de que no hay nada malo en ellos y convencerlos de que el amor es para siempre, el amor es eterno, o sea, de papá a hijo, ¿no? O sea, al final sí, de cuentas así es, ¿no? Pero para que ellos confíen nuevamente, pues hay que tener ahí un trabajo, ¿no? Los importante, papás, sí, un exacto. trabajo muy fuerte. Otra pregunta que hacen, ¿es posible que un niño teniendo 5 años pueda recordar algún momento violento durante su gestación? Y dice esta persona, lo cuento como una historia porque que te diga que recuerda que había mucha pobreza. Bueno, o sea, hay que ver el caso siempre, cada caso hay que verlo, ¿no? Ahorita te Sí, puedo hablar así como en general, pero sí está comprobado que la vivencia de la madre sí se transmite y se transmite de manera fisiológica y afectiva hacia los ujú, niños. Claro que sí. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, en alguna situación de estrés eh, eh, se genera cortisol y sí, esta es la hormona del miedo y esta es la ujú, hormona que nos mantiene en alerta. Y sí, entonces los niños, pues un bebito, como, o sea, es así como, ¿qué hago con esta sensación, con esta emoción? ¿No? Y ujú, entonces están como en alerta constante. Y sí, de ahí viene el trauma preverbal, de ahí viene el trauma complejo también. O sea, todo depende, cada niño es diferente, cada niño es más resiliente que otro, cada niño nace con sus herramientas, ¿no? ujú, Pero sí es posible, ¿no? O sea, que sí está comprobado. También, por ejemplo, si la madre es muy impulsiva y así, hay dopamina. Y entonces también por ahí, ¿no? O sea, y se sí, empieza a manifestar cuando son más grandes. Pero sí. ya de que se acuerda, bueno, hay que ver qué pasa con ese bebito, con ese chiquillo, ¿no? ¿Qué está Sí. pasando por su corazón? Oye, justo hay una persona que dice, ¿cómo se puede trabajar este trauma preverbal como papás adoptivos? ¿No? Bueno, primero que nada hay que confiar en nuestras herramientas.
¿no? Ujú. No hay que estigmatizar. Hablando de estigmatizar, no podemos ni etiquetar ni estigmatizar a nuestros niños. No quiere decir que porque hayan tenido una vivencia de trauma con la madre, sea una regla, ¿no? De que ellos lleguen a tener o manifestaciones de este trauma, ¿no? Pero sí hay que estar atentos, hay que estar alertas, hay que confiar en nuestras herramientas, hay que confiar o sea, cómo se han preparado como padres, ¿no? Sí, Hay que confiar primero en eso. Y también es importante siempre el ambiente. El ambiente en donde se desenvuelve un niño es la base, ¿no? O sea, la infancia, o sea, creo que Freud decía, infancia es destino, ¿no? Al final de cuentas, lo que tú vivas en tu infancia, pues de ahí te vas a ir configurando, vas a configurar tu personalidad y vas ujú, generando herramientas para la vida, ¿no? Para la adversidad, para resolver problemas, para la adultez, al final de cuentas. Entonces, hay que confiar en eso. O sea, si ya los padres empiezan a ver como situaciones ya, o sea, como que si ven al niño muy ansioso, o si ven al niño como que está cambiando mucho, que tiene problemas, o sea, o que está muy callado, o que llora mucho, o que no llora, o sea, ya cuando empiezan a ver situaciones como que no me late, hay que sí, confiar también en este instinto, ¿no? En la intuición, y sí, también a lo mejor, pues, no está de más un acompañamiento, ¿no? Y nada más para descartar algunas exacto, situaciones, pero no exacto. estigmatizarlos, porque son niños, o sea, son niños como cualquiera, ¿no? Sí, sí, que han vivido un proceso difícil Ajá. en su Exacto. formación, en su gestación y en el inicio de su vida, ¿no? O sea, no Sí. perderlo de vista, pero tampoco Sí, estigmatizar. exacto. No estigmatizarlo, no es una regla, pero sí estar atentos y confiar y Sí, darles el ambiente seguro. sí. Oye, y hay, bueno, una persona que nos comenta, nos cuenta un poco de su historia. Dice, en el caso de mi hijo, él tiene mucha idealización de lo que vivió con su mamá porque estuvo con ella los primeros 3 años. Sí, claro. Él dice, yo trato de escucharlo y lo dejo creer en esa ilusión. Sin embargo, a veces se me dificulta cuando la empieza a extrañar y me dice que está preocupado por saber lo que estará haciendo en ese momento. Ya están trabajando eso en terapia, pero le duele lo que sabe que a él, al hijo le duele, ¿no? Porque no saben toda la historia completa. Dice que su hijo es muy bendecido porque su mamá le dejó una carta despidiéndose, esto que Mm. platicabas. Sin embargo, también eso es un poco difícil, ya que él se pregunta, si me amaba, como dice en la carta, ¿por qué me dejó? Y lo puedo entender completamente, ¿no? Pero es justo lo que platicabas hace rato, ¿no? O sea, sí los están dejando como con es un duelo y es una Ujú. pérdida, pero hay amor, ¿no? En esa entrega. Claro. Sí, sí, sí. Sin embargo, este lenguaje con los hijos, cómo manejarlo, ¿no? Para que no sea Sí. como todo el que ame me va a abandonar, Sí, ¿no? exacto. O sea, siempre hay que tener cuidado con la narrativa. Siempre hay que tener cuidado. Los niños a veces no necesitan mucha información, ¿no? Pero también ellos necesitan ser acompañados. Al final, a veces, pues sí me duele lo que vivió, pero a veces me da coraje, o no, o sea, sí, sí es fuerte, ¿no? Por eso es importante resolver y resignificar esta figura, ¿no? O sea, ¿qué botones me aprieta, ¿no? O sea, Ujú, estoy dispuesto a hablarlo, he sí, tenido algún acuerdo a lo mejor con mi pareja para hablarlo, ¿no? O sea, ¿qué significa para mí? ¿Qué me dispara? ¿Qué disparador puedo tener, no? O sea, si me hablan de la madre biológica o del origen, ¿qué siento yo? Entonces, eso es importante, empezar a definir qué es lo que yo siento. ujú, Por eso, esta plática de hoy, ¿no? Como para ir dando como que un significado diferente y como que irla integrando e ir decidiendo cómo quiero tener este concepto. Ahora, con los niños sí es, o sea, sí es importante acompañarlos. Claro, a veces no tenemos respuestas o no sabemos ni qué decir y nos sí, duele, ¿no? Dices, es que tengo esta impotencia, ¿cómo le hago para quitarle este dolor? sí, Es lo que le tocó vivir, ujú, acompáñalo, siéntate, me imagino, yo también me sentiría de esta manera, mm, empezar, o sea, dibujar, acompañarlo, que sienta que ahí estás tú, sí, ¿no? Y no quiere decir que no te amó, sino más bien esto de que fue un acto responsable porque no podía cuidarte y nosotros sí. exacto. Justo hay Y, una pregunta que lo exacto. formula tal cual, dice,
En el caso, cuando la madre biológica es negligente, ¿cómo la humanizamos ante nuestros hijos? Bueno, o sea, al final de cuentas es una persona que no conocemos cuáles fueron, o sea, cuáles fueron sus vivencias, Sí. qué pasó en su vida, Uh-huh. qué tuvo ella. O sea, imagínate, o sea, ¿qué te refleja que una persona puede ser negligente con un niño? Que una persona pueda ejercer violencia, abuso, que lo descuide, que no lo vea, que lo deje a su suerte. ¿Qué pudo haber pasado en esa mujer? No sabemos. No siempre tenemos las respuestas, pero Sí. sí podemos llegar a decir, bueno, pero ¿qué sí hay? ¿Qué Uh-huh. sí hay? ¿Qué sí tenemos? Vámonos hacia lo positivo, hacia lo que a lo mejor podemos agradecer. Quizás suena así como, oye, esto está como muy idealizado, pero de verdad sirve mucho. O sea, Sí, claro. no Exacto. victimizarla, Sin no juzgar. pobretearla, Ajá. no pobretearla porque vienen de ahí. Si tú pobreteas y minimizas su origen, los pobreteas a ellos, los minimizas y entonces se dispara el sentimiento de inadecuación, Sí. ¿no? O sea, se sienten rechazados y ellos deben de sentirse aceptados incondicionalmente. Uh-huh. Al final de cuentas, sí es una aceptación incondicional y punto, ¿no? Sí. Y que ellos lo sientan de esa manera. Pero, o sea, sí vienes de ahí, pero no, yo no sé decirte qué fue lo que pasó. Te acompaño en esto. A lo mejor podemos entender que tuvo un pasado difícil, no lo sabemos. Quizás ella no aprendió a amar, porque es una realidad, ¿no? Cuando alguien se comporta de esa manera es porque a lo mejor tuvo un pasado muy difícil, ¿no? Sí, Que claro. no vamos a conocerlo, no tenemos las respuestas, no sabemos, pero podemos deducirlo. Y Sí. entonces ahí está la compasión, ahí está, bueno, podemos comprender que eso fue lo que estaba viviendo y que no tenía otras herramientas. Era lo que le pasaba en ese momento y no pudo hacerlo. Pero al Sí. final de cuentas se resolvió tu situación y tuviste que vivir eso, pero al final llegaste Sí. conmigo. Al final nos encontramos y Sí. seguimos con esto, ¿no? Que es el duelo. Ahí está el duelo, ¿no? Y aquí estoy para amarte, y aquí estoy para demostrártelo, y aquí estoy para garantizarte Sí. que siempre estarás conmigo, ¿no? Y que el Exacto. amor es eterno porque así es. Sí. Sí, sí. Y que, bueno, y que igualmente que con las madres biológicas el amor no es suficiente y tienen que tomar esa decisión. Con los Exacto, padres adoptivos tampoco, ¿no? exacto. Tampoco es suficiente el amor. O sea, hay que Ay, sí, prepararnos, hay que trabajar mucho, exacto. prepararnos a nosotros para Sí, poder acompañar bien. O sea, sí es importante el amor, fundamental, pero también claro. importantísimo el trabajo, el formarnos, Sí, el seguir aprendiendo para acompañarlos de la mejor manera, ¿no? claro, y esto sería para todos los padres del mundo, o sea, Sí, ojalá todos los papás, sí. Se se formaran de acuerdo. evaluaran de esta manera, se formaran igual que los padres por adopción. Créeme que Sí, serían infancias diferentes. O sí, sea, por algo el mundo está lleno de violencia. sí, ¿Qué sí. está pasando con las infancias? ¿Qué está pasando con esos niños? ¿No? Así es. Oye, Grace, pues bueno, tú, así como lo leí en tu presentación, pues das acompañamiento, ¿no? A familias adoptivas, a hijos adoptados. Entonces, pues quisiera, tienes un Instagram que Sí, aquí lo voy a mostrar, que es Grac Psicóloga, en donde, bueno, vas subiendo información. Y también si te quieren contactar para alguna consulta, para algún trabajo, pues más profesional, un acompañamiento más profesional, está aquí tu correo electrónico, ¿no? sí, Cuéntanos un muchas poco de gracias. ese acompañamiento que también das. Bueno, mira, soy psicóloga clínica, psicoterapeuta humanista, y también soy tanatóloga. Entonces, acompaño en el duelo, Mm, también acompaño a familias por adopción, acompaño a adolescentes, adultos, sí, de población adoptiva, pero también en general. también en general. Sí, claro. Ahí les dejamos los datos de Grace, se van a quedar también en los comentarios para que pues puedan buscarla si requieren un acompañamiento. Y pues bueno, ya se nos está terminando el tiempo, pero no quisiera pues despedirnos sin antes enfatizar todo esto que el tomar en cuenta esta figura y poderla resignificar, pues también amplía nuestra cultura de adopción, ¿no? Sí, integrarla y saber que de ahí viene, de ahí empieza el viaje de la adopción, ¿no? Sí, Ahí empieza y pues es el origen de nuestros hijos
Y de ahí parte la aceptación hacia ellos, ¿no? Exacto. Entonces, como que nos toca también a nosotros como papás adoptivos, es todo un trabajo de aceptación, como lo dices, de aceptación de nuestra propia historia, de nuestro duelo, Claro, trabajar nuestro sí, duelo, aceptar nuestra historia, aceptar a nuestro hijo tal cual como es, exacto. cuando tiene buenos comportamientos, pero también cuando sus Cuando comportamientos no, son disruptivos y son agresivos y son, o exacto. son complacientes. O sea, toda esa dificultad que vivimos con ellos, aceptar, ¿no? Aceptarlos incondicionalmente. Sí, exacto. También aceptar incondicionalmente su historia Sí, completa desde el principio, ¿no? Y aceptar a su madre y a su padre, el origen, incondicionalmente también. claro, y trabajar con esta apertura, ¿no? Porque al Sí, final es parte de nuestra vida, ese origen ahí está. Y recordemos que está, o sea, que los niños generan su identidad con la identidad de origen, con la identidad adoptiva, y entonces la integran. Y es así parte de es. su identidad y es parte de su vida. Y aunque se lo queramos ocultar, aunque no queramos hablar de eso, ellos lo saben. Sí, exacto. Ellos lo saben y lo sienten. También parte de su identidad es la institución, ¿no? Cuando viven, Claro. pues ya sea un día o años en una institución, forma parte también de su identidad, ¿no? Sí, absolutamente, es parte de su vida y ahí están los amigos y están, a Ujú. veces hay figuras muy importantes, ¿no? Siempre hay un cuidador, un Sí, jardinero, alguien que es una figura importante en la vida de los niños, ¿no? O sea, que de ahí aprenden también pues, a ser amados y a ser vistos, ¿no? así es. También. Ujú. Así es. Ay, Grace, pues te agradezco muchísimo. Es un tema amplísimo que Ay, sí, podríamos volver a reunirnos en otra ocasión y seguir hablando de este tema. También le agradezco muchísimo a todas las personas que se conectaron, a las que van a ver esta entrevista más adelante. Y pues este espacio es tuyo, Grace. ah, Cuando quieras regresar, estás invitadísima. Muchísimas muchas gracias gracias. pues por compartir esta experiencia, ¿no? Que no es tan fácil tener acceso a lo que se vive, ¿no? A lo que viven las madres de nuestros hijos.